EU and the US are on the path to creating a free trade agreement. The TTIP is expected to stimulate the economy through the standardization of legal regulations. Bienvenidos a una nueva emisión de televisión alternativa bolivariana. Desde Francia les damos la bienvenida a todos nuestros escuchas, nuestros televidentes. Y bueno, desde Francia, antes de comenzar esta emisión, con la compañera Isabel, queremos dar el sentido pésame a las familias de las víctimas de este acto terrorista. Efectivamente, Tito, buenas tardes. No hace mucho en esta misma sección internacional intentábamos comprender y analizar las huidas de precisamente los refugiados sirios que escapaban de una guerra y que llegaban a Europa con las reacciones propias de Europa, donde a muchos de nosotros nos parecía una guerra completamente lejana, retirada y poco comprensible por la cantidad de actores que había en la misma guerra. Y es que hoy es inevitable hablar de los últimos sucesos que han pasado precisamente en Francia, en la capital, París, y que tienen mucho que ver con el análisis que hace un par de semanas, tan solo 2 semanas, hacíamos sobre la guerra de Siria y sobre los responsables de esta masacre. Este viernes 13 de noviembre, poco antes de la medianoche, se sucedieron 7 ataques coordinados en la capital francesa que acabaron con la vida de 129 personas y casi 500 heridos. Este acto abyecto de terrorismo, esta nueva aniquilación cobarde y repugnante de personas aleatorias es el último de los atentados que reivindica el Estado Islámico en su lucha por ampliar el territorio dominado y por lograr imponer su visión política y religiosa más allá de Siria y de Irak, territorios que controla desde hace más de 3 años. Y en uno de estos ataques, que precisamente tiene lugar en una sala de conciertos, los terroristas, ataviados y ayudados de armas automáticas, empezaron a disparar sobre la multitud de gente que había en esta sala de conciertos con violencia extrema. Pero no es la única violencia, lamentablemente, y ni mucho menos acaba en Europa. Esta barbarie se repite una y otra vez, a través de los bombardeos perpetrados por la aviación francesa en la misma Siria, en base a las decisiones tomadas por el mismo gobierno francés, liderado por el presidente Hollande. Es ahora cuando estos bombardeos por parte del ejército francés pretenden combatir al Estado Islámico contra los terroristas fundamentalistas, pero su intervención se remonta más atrás, cuando en 2010 empiezan a armar y a formar militarmente a lo que entonces llamaban los rebeldes sirios, que si recordamos era junto con la OTAN y el ejército norteamericano, entre los cuales se encontraban grupos, estos rebeldes, encontraban grupos que luchaban contra el gobierno de Al-Assad, pero también una mayoría suní fundamentalista que más tarde tomaría el poder en todas las provincias sirias importantes e iraquíes para convertirse en el mayor ejército de yihadistas. Una vez más, la muerte de la población civil ha pagado el caro precio de vivir bajo el terror y de la barbarie imperialista e islamista, que se nutren mutuamente unas con otras en una búsqueda del control de las fuentes del petróleo. Una vez más, los responsables de estos asesinatos salvajes intentan sacar provecho y acallar la indignación de su pueblo. En este caso, como vemos en pantalla, los partidos políticos de la derecha tienen a un chivo expiatorio perfecto, y es el musulmán. Así que desde aquí, con la cabeza fría, debemos denunciar y condenar el racismo que destila este Estado, un Estado como el francés, en nombre de sus valores de la República, cuando de la forma más hipócrita es capaz de involucrarse en guerras imperialistas que tienen como objetivo hacerse simplemente con las riquezas de otros pueblos. Aquí vemos tweets de diferentes políticos franceses, uno de ellos el alcalde de Béziers, una localidad del sur de Francia, que asegura que, en vistas de que no haya cárceles suficientes, sería mejor crear campos de prisioneros sobre islamistas. Una vez más, Tito, recordamos que para poder declararnos personas verdaderamente pacíficas, antes debemos acabar con nuestra presencia militar, con la presencia militar de los ejércitos de Europa y de Estados Unidos, en África y en Oriente Medio también. Y no hay mejor manera de hacerlo que acabar con la financiación de estos grupos terroristas. Y no hay mejor manera de hacerlo que acabar con la financiación de estos grupos terroristas y salir de la OTAN, esta organización militar que jamás ha estado al servicio de las personas, jamás ha estado al servicio de los pueblos, sino de los intereses más deshonrosos. Son sus guerras, pero son nuestros muertos. Es importante que cada uno de nosotros continuemos investigando, analizando por qué la OTAN, como lo decías, por qué los Estados Unidos, por qué el imperio nos han llevado a esas guerras. Llevan, como tú lo decías, quienes van a hacer esas guerras es el pueblo, son esos soldados, la gente pobre
de estos países, de Europa, de Estados Unidos, los extranjeros que van a luchar por los intereses del imperialismo. Y es importante, Isabel, que el pueblo averigüe, investigue, tenga esa curiosidad, y más aquí donde tenemos el internet, otros medios de información, donde podemos analizar y no estar formateado con lo que nos dice la gran prensa, la prensa que es controlada por los medios acá. Pero mucho ciudadano francés, si le preguntamos hoy, no sabe ni está enterado por qué estamos haciendo guerras en otros países, ni cuántas guerras se están haciendo actualmente, está llevando Francia. Ciertamente, Tito, me ha parecido muy interesante que tocaras dos aspectos clave de este mismo debate. Uno, por un lado, es de dónde nace esto, cuál es la fecha inicial en la que le podemos poner toda esta sucesión de golpes militares y de intervenciones militares que hay en Oriente Medio y en África. Y es que las famosas palabras de George Bush, vamos a hacer la guerra contra el terror, que aparecen a partir del 11S, de los actos del 11S, en los que mueren cerca de 5.000 norteamericanos. A partir de entonces es cuando hay activamente una política exterior, no solamente por parte de Estados Unidos, sino también por la Organización de Ejércitos de Europa, por la OTAN, en la que se decide intervenir no solamente en Irak, sino también en Pakistán, también en Siria, también en Libia, no olvidemos cómo acabó Gaddafi. En cualquier caso, algunos de los presidentes de estos países de Oriente Medio y de África pueden no ser de nuestro agrado. Puede que, aunque no sean de nuestro agrado y aunque no nos gusten las cosas que están desarrollando e implementando en sus programas políticos, han sido personas elegidas democráticamente por su pueblo. Y en este caso yo creo que tenemos que hacer una reflexión de cada vez que nosotros invadimos militarmente uno de los territorios, sobre todo en zonas calientes, en las que hay una riqueza de recursos, petróleo, ya sean petrolíferos, con salida al mar, etcétera, siempre acaban acabando mal estos países. Yo entiendo que en el imaginario colectivo de muchísimos latinoamericanos y de muchísimos europeos, somos conscientes de qué es lo que pasa cuando los ejércitos, al final, si todo va bien para ellos, acaban retirándose. No, lo dices, lo que sucedió en Afganistán, en Irak, en Libia, todas estas intervenciones, al final se ha sabido que ha sido por una cuestión económica, por ir y tomarse el poder, tomarse el dinero de estos pueblos. Estamos en un país, en un mundo que se dice democrático, donde tenemos unos policías del mundo que son los Estados Unidos, el imperialismo, ahora el imperialismo francés, que deciden quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Bien lo dices, cada país tiene derecho a ser soberano, a gobernarse, a llevar sus propios caminos, cosa que no se están dando. Mira que ahorita tú estabas hablando de la OTAN, recuerdo ¿no? De documentos desclasificados de la OTAN, cuando se sabe también que ellos están financiando grupos paramilitares, grupos pequeños para ir, invadir países, para ir a hacer inteligencia. Bueno, toda esta situación hay que ir más allá. Y este acto que pasó en París no tiene ninguna justificación. No se puede justificar ni políticamente, ni religiosamente, no se puede justificar de ninguna manera. Pero tampoco se puede justificar de ir a hacer la guerra por hacerla. Ciertamente así es, y yo pienso que lo mejor que podemos hacer todos es conocer la información, ser conscientes de en qué conflictos bélicos nos involucramos y utilizar también nuestro voto, porque esto es una decisión política, utilizar nuestro voto en el momento de votar, tanto si son regionales, como si son presidenciales, como si son municipales. Nosotros tenemos, el pueblo tiene el poder de decidir qué es lo que quiere que hagan con su voto. Y en este caso, por ejemplo, en España, en 2004, nosotros sabíamos que el gobierno de José María Aznar, un gobierno de la derecha, negó la hipótesis de que se tratara de un acto de terrorismo perpetrado por el Estado Islámico, no en aquel momento, pero eran los yihadistas en cualquier caso. Lo negó durante 48 horas hasta que no pudo más, porque él seguía su propia agenda política, que era ganar las elecciones 3 días después. Era su intento ganar las elecciones 3 días después, intentando que se le pudiera colgar el muerto a otro grupo, que es el Grupo de Liberación Vasco. En este caso, José María Aznar perdió las elecciones, en su caso del Delfín, que era Rajoy, perdió las elecciones. Esto fue hace 8 años y hace 4 años las volvió a ganar. Y en cualquier caso, todos son conscientes de la fuerza, todo español era consciente de la fuerza que tenía ese gran no a la guerra, ese gran no a la OTAN, que nos había llevado hasta las tumbas de 200 civiles.
Aquí en Francia 129 muertos, esto es trágico, un muerto es trágico, pero no olvidemos que las guerras que han llevado al OTAN han llegado a más de 4 millones de muertos. En Palestina son millones de muertos, también por invasión, también por territorio, también por imponer políticas económicas a ciertos países en que están. Le agradezco, aprovecho para agradecer a todos estos colombianos que nos han llamado muy afanados a decirnos cómo estamos, están muy preocupados. Sarcásticamente yo les respondía que estábamos mal nosotros, estábamos mal porque en Colombia asesinan colombianos, hacen masacres, más de 10.000 prisioneros políticos y nadie en el mundo no sale en prensa. Y estos colombianos que nos han llamado, que muchas gracias, la llamada, pero no dicen, no. O sea, en Colombia encontramos fosas hasta donde se ha llegado a calcular 2.200 cadáveres, 2.200 cuerpos encontrados y no es escándalo mundial. Tortura, asesina, no es escándalo. Toca analizar todas esas situaciones del por qué se da esto y cómo se puede evitar, porque estamos en contra del terrorismo a nivel general y el terrorismo desafortunadamente ha venido más por parte del imperio de formar terror a las poblaciones que parte de otros medios. Así es, Tito. Bueno, hay que mirar volviendo aquí al tema, hay que mirar una constante que son los medios de comunicación. Eso lo hemos hablado aquí en esta emisión, lo hablamos casi todas las semanas e inclusive hemos nacido como una alternativa precisamente porque vemos la constante que los medios de comunicación, algunos y muchos no hacen el trabajo que tienen que hacer, que es comunicar, que es informar, que es educar a la gente y comentar las noticias. Y se está dando aquí en Francia, en Europa, un ataque ahora contra todos los musulmanes, contra todos los árabes, con todo lo que suene extranjero. Está creando un odio fuerte. Es aterrador ver hoy imágenes en la televisión, pueblo francés, pero pidiendo armas. Queremos armas para ir a matar a esos... La versión paranoica de todas estas personas que son incapaces de comprender, que viven en una ignorancia en cuanto a los medios de comunicación y sobre todo en cuanto a su propia capacidad de informarse, ¿no? Pero sí que es cierto que los medios de comunicación tienen la labor de informar y sobre todo la labor de ser rigurosos en sus informaciones. Como aquí vemos en pantalla, hay un canal, Antena 3, hay un canal de televisión en España que ha decidido dar por buena una imagen retocada, una imagen completamente falsa de una persona a la que le han pintado un chaleco de suicida. Sí. Y le han cambiado el iPad por un Corán. En este caso creo que todo el mundo está conminado a ser riguroso con la información y sobre todo a no caer en el amalgama de que todos los musulmanes son aquellos que deciden hacer la yihad, esta guerra, ¿no? por la religión. Evidentemente el Estado Islámico ha matado ya a más de 100.000 musulmanes precisamente porque se oponen a esa visión de la religión fundamentalista que han tenido los propios yihadistas. Son cientos de miles, no solamente muertos en manos del Estado Islámico, sino muertos en nuestros mares, en el mar Mediterráneo, donde se ahogan por huir de esa desgracia que es la guerra. Se tomen el tiempo y busquen más información, hay muchos medios alternativos, hay mucho pueblo en las calles con sus teléfonos que podemos ver una realidad, la realidad que se está viviendo y analizar cuáles son las políticas. Y no olvidemos que nosotros como soberanos somos quienes mandamos en nuestro país. Y la política es un instrumento que nosotros nos pertenece y no caer en lo que nos dicen los medios de comunicación y nos dicen la jerarquía, lo que nos dice allá los grandes, que la política es como... Bueno, llegamos aquí al final de Televisión Alternativa Bolivariana, los esperamos la semana próxima, los invitamos a que nos ayuden a difundir otro punto de vista, diferente, y los invitamos también a que nos escriban, hagan sus aportes aquí a esta televisión.
Gracias a todos los televidentes y volvemos la semana que viene con más información internacional. Cuando quieran, se pueden poner en contacto con nosotros en tvalternativaboliviariana@gmail.com. Buenas tardes. Con las reacciones propias de Europa, donde a muchos de nosotros nos parecía una guerra completamente lejana, retirada y poco comprensible por la cantidad de actores que había en la misma guerra. Y es que hoy es inevitable hablar de los últimos sucesos que han pasado precisamente en Francia, en la capital, París, y que tienen mucho que ver con el análisis que hace un par de semanas, tan solo 2 semanas, hacíamos sobre la guerra de Siria y sobre los responsables de esta masacre. The EU and the US are on the path of creating a free trade agreement. The TTIP is expected to stimulate the economy and standardization of legal regulation. Bienvenidos a una nueva emisión de televisión alternativa bolivariana. Desde Francia les damos la bienvenida a todos nuestros escuchas, nuestros televidentes. Y bueno, desde Francia, antes de comenzar esta emisión... Este viernes 13 de noviembre, poco antes de la medianoche, se sucedieron 7 ataques coordinados en la capital francesa que acabaron con la vida de 129 personas y casi 500 heridos. Este acto abyecto de terrorismo, esta nueva aniquilación cobarde y repugnante de personas aleatorias es el último de los atentados que reivindica el Estado Islámico en su lucha por ampliar el territorio dominado y por lograr imponer su visión política y religiosa más allá de Siria y de Irak, territorios que controla desde hace más de 3 años. Y en uno de estos ataques, que precisamente tiene lugar en una sala de conciertos, los terroristas, ataviados y ayudados de armas automáticas, empezaron a disparar sobre la multitud de gente que había en esta sala de conciertos con violencia extrema. Pero no es la única violencia, lamentablemente. Con la compañera Isabel queremos dar el sentido pésame a las familias de las víctimas de este acto terrorista. Efectivamente, Tito, buenas tardes. No hace mucho en esta misma sección internacional intentábamos comprender y analizar las huidas de precisamente los refugiados sirios que escapaban de una guerra y que llegaban a Europa.